Bendiciones para todos, soy tu pastor Juan Carlos y estamos una vez más en un nuevo episodio de este podcast, El Diario de un Ministro. En esta oportunidad y como todos nuestros podcasts, tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa, amigo personal, que sé que todo lo que hablaremos en este podcast será de edificación para tu vida. Hoy estaremos conversando acerca de las finanzas y el ministro. Apóstol Jesús, muy buenos días y bienvenido. Carlos, te he visto en rutas de ciclismo, ahora te veo aquí en el estudio de Ciudad de Reino. Un saludo para todas las personas que amablemente nos dispensan el tiempo para llegar con este contenido. Yo sé que hay demasiados lugares donde poder conectar, pero creo que este es el momento para que recibas esto. Para mí un honor, Pastor Juan Carlos, estar aquí. Con ustedes. Háblanos un poco acerca de ti, de tu experiencia, tu trayectoria, que la gente conozca. Obviamente sé que te conocen, pero recordémosle a la gente quién es Jesús Díaz. Bueno, la trayectoria es bastante interesante, con muchas experiencias, pero lo más relevante que creo que cae al tema es que conocimos de Jesús por el año 86 y lo conocimos en un contexto religioso o que a veces se le llama legalista. Muy cerrado, incluyendo, por ejemplo, que mi pastor, en paz descanse, este tema lo hablamos con él antes de partir con el Señor, y ella era un tema que lo manejábamos en confianza porque él cambió su forma de pensar, pero él en muchas ocasiones decía, en ese contexto de religiosidad que vivía, él decía, aquí en la iglesia no hablamos de plata porque la plata es del diablo. Eran sus expresiones. Entonces crecimos en ese contexto como muy, con una suscripción muy marcada a la pobreza. Y eso nos pasó factura. Pero por las suscripciones se acaban. Sí, eso se caducó con la revelación. Entonces, de ahí pasamos, año 94, voy a Caracas. Y viví una experiencia demasiado especial en uno de los congresos del pastor Raúl Ávila. Y ahí en ese congreso mi mentalidad cambió. De hecho, el lema del congreso era interesante. El pastor Raúl lo tomó de Romanos 12:2, de la versión Dios habla hoy, que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ese era el eslogan del congreso. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Entonces, del año 94 para acá, la perspectiva financiera que comenzó en mi familia, luego en la congregación y luego a todo lo demás, cambió sustancialmente. Y bueno, por ahí pasaron años. Recuerdo que a través de algún amigo me conocí con unos pastores en Guatemala, ellos me invitaron. Y ahí en Guatemala escuché del pastor Cash, nos hicimos muy amigos porque él conocía gente que yo conocía, frecuentaba iglesias que yo frecuentaba, nos conocimos y entonces él, en un acto de confianza que valoro mucho y aprecio enormemente, me refirió en Enlace TVN. Habló con don Jonás Jr. y le dijo, mira, hay un pastor en Colombia, porque cuando yo llego a Enlace, entonces don Jonás me dice, mira Jesús, lo que pasa es que predicadores hay muchos, hay demasiadas ofertas de predicadores que quieren venir a participar, pero necesitamos o estamos buscando un perfil que sean pastores, que sean personas que tengan sentido de pertenencia y de responsabilidad con la iglesia. Y el pastor Cas me habló de mí allá en Enlace. A eso se juntó que teníamos una amistad con otro pastor ahí de Costa Rica, el pastor Raúl Vargas, el apóstol Raúl Vargas de la iglesia Oasis. Entonces, también viví esa experiencia demasiado interesante de participar por muchos años en Enlace hasta que ellos trasladaron sus oficinas de emisión de programas a Estados Unidos y para ese momento tenía mi visa vencida, pero fue una experiencia demasiado interesante, valoro mucho, aprecio todos esos ministerios. Y ahí comenzamos a ir por las naciones, unas 17 naciones hemos podido estar, con una particularidad: yo nunca me presento como un predicador de finanzas, ni un predicador de prosperidad, pero
quizás el 92% de las invitaciones que amablemente me hacen a algún congreso, una comunidad, un seminario, casi siempre tienen que ver con el tema financiero. Y el pastor Cañas me ha enseñado, Jesús, esto es mucho más que uno desglosar un tema financiero, es aquello que uno vive como persona que da testimonio al espíritu de los demás. Y bueno, ahí hemos estado, Juan Carlos, caminando por diferentes lugares, ayudando a edificar el cuerpo y entendiendo cosas muy interesantes que tienen que ver con la relación que hay entre el creyente y las finanzas, o la iglesia en general y las finanzas. Pero ese Jesús Díaz, casado con Tina Layton, una mujer preciosa de ojos verdes, con 3 hijos varones, mi hijo mayor Oscar, mi segundo hijo Carlos, quien le decimos Charlie. Charlie, otra experiencia más que se sumó a nuestra vida, porque Charlie es un chico maravilloso con una discapacidad. Nunca habíamos manejado en la familia discapacidad, entonces ese es otro mundo, otro océano, otra experiencia muy interesante. Y después de los neurólogos decirnos que Charlie definitivamente sería un vegetal, esa realidad cambió, Dios nos ayudó, y Charlie hoy día es una persona demasiado extraordinaria. Entonces él toca, sus instrumentos principales son el bajo y la batería. Aparte de eso, algo de saxofón, algo de piano, y aparte es un deportista genial para la natación. Y hace unos años, así como tú y Karina montan bicicleta, nosotros con mi hijo Oscar comenzamos a montar bicicleta por salud, porque por competencia no. Éramos tres y llegué de tercero. Entonces. Pero cuando Charlie nos ve montar bicicleta, él comienza con la goma, yo quiero montar bicicleta. Y todos nos miramos en la casa, ¿cómo Charlie va a montar bicicleta si su tema de equilibrio es muy... Entonces mandamos a hacer una defesio. Busqué una persona por Facebook, me hizo una defesio, una bicicleta grande con dos llantas atrás, un triciclo. Okay. Entonces cuando el tipo lo hizo por allá en Barranquilla, nos lo mandó y pues nos hicieron el Echeverry, porque eso no, bueno, el tipo no sabía de eso, de tal manera que cuando tú ibas a dar el pedal se trancaba con la llanta. Entonces tocó llevarlo aquí donde un mecánico, él le hizo la reforma y Charlie comenzó a montar bicicleta en su triciclo. Wow, y bueno, entonces, en plena pandemia, entonces subíamos por Los Pinos y Charlie montando en su triciclo, yo en un scooter siguiéndolo, o sea, una cosa espectacular. Pero luego él comenzó, yo quiero montar en la de mi papi, o sea, ¿cómo voy a montar en una bicicleta de dos llantas nada más? Hasta que nos pusimos a analizar, bueno, con mi hijo menor Andrés, bueno, y si usamos con Charlie la técnica que usan los niños, tú sabes que los niños de 2 años, 3 añitos, se les compran actualmente unas bicicletas que no tienen llantas, sin pedales, entonces ellos dijimos, hagamos eso, y efectivamente la bicicleta MTB que yo tenía de montar, la llevamos, le quitamos todo, le dejamos solamente los frenos, la silla y los cachos, y bueno, Charlie comenzó en el lugar que es nuestro auditorio como iglesia, que es su campo de entrenamiento, comenzó a intentarlo, y entonces ya levantaba los pies y guardaba el equilibrio, levantaba los pies y guardaba el equilibrio, hasta que dijimos, no, pongámosle los pedales, y ahí tenemos el video del primer día en el velódromo, en la plataforma abajo, comenzó a montar y hasta el día de hoy. Tremendo. Hemos hecho rutas, lo llevamos en el carro hasta el kilómetro 12, y luego él hace del 12 al 16, que eso es un desafío para él. Entonces Charlie es otra experiencia en nuestra vida, y bueno, el mayor deleite que es haber conocido a Jesús, tener una familia maravillosa, llena de imperfecciones como todas nuestras familias, pero maravillosa porque está ensamblada en un propósito de Dios. Y bueno, servir a la ciudad, servir a los pastores, servir al reino, servir a tanta gente que uno va conociendo en este maravilloso llamado de servirle a Dios. Eso es más o menos Jesús Díaz Vargas. Gloria al Señor. Una vez te escuché, de las primeras veces que te pude conocer fue por enlace, viendo una maratónica. Pero una vez te escuché, ya estando aquí en Bucaramanga, cuando el Señor nos envía, que hablaste acerca de que tú tienes una asignación particular, un llamado, y te dijeron, usted es apóstol de mercado. Y a mí eso me impactó.
Tenemos en este momento también corriendo un programa que se llama Códigos del Reino, donde nosotros lo que procuramos hacer con estos códigos del reino es bendecir a la gente entendiendo un propósito que tiene el ministerio. El apóstol Pablo dice, enriqueciendo a muchos. Jesús se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces entendí que dentro del manto de nosotros como ministros está la habilidad de poder enriquecer y bendecir muchísima gente. ¿Cómo fue ese proceso de ser apóstol del mercado y adicional bendecir tanta gente? Llegó a mis manos un libro de Mike Murdock y en ese libro él dice que los creyentes honestos debemos reconocer que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con libertadores. Wow. Y él habla de Moisés, que Dios lo usó para libertar a la gente de la esclavitud, pero dentro de esa proporción de libertad que Dios lo usó para libertarlo financieramente. Entonces Mike Murdock habla de los libertadores financieros. Me encanta eso. A mí todo eso me comenzó a apasionar, me comenzó a interesar, pero como yo viví una niñez y una vida luego como pastor inicial de mucha pobreza, porque era zapatos rotos, era que nos cortaran la luz. Y para la gloria de Dios. Y todo para la gloria de Dios. Y cuando llegaba don José María a cobrarnos el arriendo que le debíamos 7 meses, entonces lo reprendíamos en el nombre de Jesús. Ese viejo no quedó paralítico, ciego, sordo, fue por pura misericordia. Porque llegaba a gritar y yo le decía, ¡enmudece, Satanás! Y llegaban los tipos a cortar la luz y nosotros, Señor, que se caiga esa escalera abajo para... Entonces, esa pobreza, ahora nos reímos, pero en ese momento... Sí, no, nada de risa, era muy complicado. Cuando llegó en el 94 el congreso del Pastor Ávila, yo escucho a Benson Hidajosa, a Alfredo Barrios, a Harold Caballero, Norberto Carlini, toda esa gente muy relevante en su momento y con resultados en sus ministerios. Al mismo Raúl, entonces yo dije, no, esto es impresionante. Nosotros tenemos en Bucaramanga, en nuestra iglesia, una condición de escasez y de pobreza que está más alineada con maldición que con bendición. Entonces cuando desperté a eso, pues dije, listo, ¿cómo es? Entonces Raúl me dijo, Jesús, siempre procura fluir con un espíritu correcto. Y el espíritu correcto se define con las motivaciones. Entonces la motivación desde el momento cero que yo conecto con un mensaje de finanzas, no para pedir, sino para edificar el reino y para bendecir a la gente, desde ese momento yo conecto con un espíritu correcto porque no era levantar una ofrenda para yo tener algo, era hablar de finanzas para que la gente avanzara. Entonces fui entendiendo muchas cosas. Luego viví una experiencia muy particular. Yo estaba en mi casa, había conocido hace unos meses, años atrás, a un hombre empresario muy rico, muy millonario. Fue la primera persona que me escuchó predicar, y el día que me escuchó predicar en Centroamérica, él pidió conmigo una cita en el lobby. Ahí nos conocimos, me preguntó muchas cosas, yo le hablé y me había escuchado predicar y él dijo, interesante todo esto. Cuando se despide me entrega en la mano un cheque, un papel doblado, yo no sabía qué era. Luego supe por primera vez en mi vida que era un cheque en dólares, con suficientes ceros a la derecha. Y entonces me dijo, bueno, quiero ser tu amigo, que yo le dije también, yo quiero también ser tu amigo, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Entonces nos hicimos amigos con él y un día, ya para fin de año de esa época, en mi casa teníamos el teléfono fijo, timbró el teléfono, yo contesté, era muy temprano, tal vez era como un 29 de diciembre o 30 de diciembre. Entonces él me llama y me dice, Jesús, ¿cómo estás? Me saludó, dijo, estaba orando en la madrugada y Dios me dijo que te llamara y te diera una palabra. Le dije, dale, ¿qué dice el Señor? Entonces me dijo, mira, y me leyó Mateo 27, 57 en adelante, todo el momento de José de Arimatea. Entonces me explica y me dice, mira Jesús, los discípulos como José de Arimatea son discípulos que están en vía de extinción. Okay. Hay más, o sea, hay abundancia de discípulos como Juan, como Pedro, como los otros, pero ese discípulo con esa particularidad de cuidar del cuerpo financieramente está en vía de extinción.
Entonces, yo lo entendí. Hasta ese año, Tremendo. todos mis años, yo siempre prediqué de José de Arimatea fue en Semana Santa, que era nuestro sermón Claro, tradicional, el de las 7 palabras. Sí. Entonces luego uno sepultaba a Jesús con José de Arimatea. Eso era todo lo que yo tenía de revelación para hablarle a la iglesia de José de Arimatea. Pero este señor muy, muy de Dios me dice, Dios me dijo que te llamara y te dijera que tienes una asignación para formar, para activar a los José de Arimatea en este tiempo. Tremendo. Entonces yo dije, esto no es inventado, esto no es un cuento, esto es de Dios. Oramos y seguimos siendo amigos entonces yo sumé lo que venía conociendo, lo sumé. Luego tuve una experiencia muy particular porque yo invité a un congreso aquí a Bucaramanga al apóstol Eduardo Cañas. No nos conocíamos mucho, pero lo invité. Y él participó del congreso, pero él me veía cuando yo pasaba a hablar de las ofrendas. Y luego llegó el momento de llevarlo al aeropuerto y él me habló. Me dijo, Jesús, tienes algo de Dios en los temas financieros y yo quiero que vayas a mi iglesia y nos enseñes eso porque estamos pagando un terreno hacia cierto lugar de la ciudad y queremos que la iglesia tenga el entendimiento de las finanzas. Yo le dije, listo apóstol, para mí es un honor, y de ahí no sé, perdí la cuenta de en cuántas ocasiones he podido sumar en ese gran proyecto y que nos une una gran amistad con el apóstol Eduardo y así con otros hombres de Dios en diferentes países. Siempre fue esa conexión. Ven por favor y ayúdanos a edificar en esa parte. Entonces siempre puse las notas muy claras de que no voy a levantar una ofrenda, voy a entregar principios, porque cuando uno va y predica y levanta una ofrenda, pues eso se logró algo emocional en el momento o algo revelacional, pero es más sano que la persona o la iglesia o la congregación quede con la revelación permanente y acompañen a sus pastores por el resto de la vida haciendo inversiones, como la palabra del Señor lo manda a través de primicias, diezmos y ofrendas. Y obteniendo resultados con base en toda esa revelación, porque vemos el resultado después de la visita apostólica, después de la visita de un predicador de estos, vemos, wow, o sea, la gente activó sus finanzas, está prosperando, está avanzando, y dice, esa es el verdadero intención que tiene un ministro cuando Así traemos es. a otros.